¿Alguna vez te has arrodillado en silencio en medio de la misa, y aunque tus labios no pronuncien palabra, sientes que tu alma grita desde lo más profundo? ¿Has experimentado esa inquietud sutil, esa sensación de que estás frente al cuerpo de Cristo, pero algo dentro de ti está nublado, como si un velo impidiera que la luz divina te atraviese por completo? ¿Y si la comunión que tanto anhelas, esa unión íntima con el Señor, estuviera siendo obstaculizada por pequeñas fisuras del alma que ni siquiera has notado, no querrías saber cuáles son? Santa Teresa de Jesús, la gran doctora de la Iglesia, en sus largas horas de oración en el silencio del convento de Ávila, escuchó de Dios verdades tan profundas que estremecerían a cualquier alma sedienta de verdad. Ella, con su vida de contemplación, entrega y lucha interior, comprendió que hay pecados que no siempre se ven, pero que hieren profundamente el corazón de Jesús. No son escándalos, no son actos visibles de pecado mortal, sino quiebres sutiles del alma, 12 formas de autoengaño espiritual que, si no se reconocen, se convierten en barreras invisibles entre el alma y su esposo divino. 12. Como los apóstoles. Como las tribus de Israel. Como las moradas del castillo interior. 12 puertas que pueden llevarte a la santidad, o cerrarse si no las ves. Teresa nos habla hoy desde esa experiencia íntima con Dios, para ayudarnos a identificar aquello que bloquea nuestra comunión, no solo en la Eucaristía, sino en toda nuestra vida espiritual. Y antes de continuar, si sientes que este mensaje resuena en tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos luz en medio de las sombras, consuelo en la lucha, y sobre todo, caminamos juntos en busca de Dios. Deja un me gusta en cualquier momento si este mensaje te habla. Y comparte esta enseñanza con alguien que también necesite reencontrar el fuego interior. Imagina por un momento el convento de San José, en el corazón de Ávila. Las paredes de piedra resguardan el silencio. Las monjas caminan descalzas, susurrando oraciones. En una celda, Teresa está de rodillas. Tiene la mirada fija en el crucifijo y su alma completamente desnuda ante Dios. En una de esas oraciones silenciosas, como solo los místicos pueden vivir, escucha en su interior palabras que la estremecen: hija mía, muchos me reciben en apariencia, pero no en verdad. Hay heridas sutiles en sus almas que aún no han sido curadas, y se presentan ante mí sin verlas. Desde ese momento, Teresa comenzó un camino de iluminación interior, de autoconocimiento riguroso y de desapego radical. Entendió que la unión con Dios no se logra solo con fervor, sino con pureza de intención y transparencia total del alma. Por eso nos dejó desde su experiencia una lista de 12 faltas espirituales que el alma debe examinar con humildad antes de cada comunión. La primera de ellas es la distracción del corazón. ¿Alguna vez has estado presente en misa, pero tu mente vagaba en preocupaciones? ¿Has comulgado pensando en lo que viene después, en vez de centrarte en el misterio que estás viviendo? Teresa decía que el alma distraída es como un cántaro roto que no puede retener el agua viva de la gracia. Es un pecado sutil, porque la persona está físicamente presente, pero espiritualmente ausente. Y así, la comunión se vuelve un acto externo, pero no una unión real. El segundo pecado que nos revela Teresa es la confianza excesiva en los propios méritos. Ay de mí cuando me creí buena porque oraba mucho y me olvidé de que todo era gracia, escribió en una de sus cartas. Este pecado es traicionero porque se disfraza de virtud. Cuando sentimos que ya hemos hecho suficiente, que somos mejores que otros por nuestra vida de oración o sacrificios, caemos en el orgullo espiritual. Teresa lo llamaba a la soberbia del alma piadosa, esa que reza mucho, pero se mira demasiado a sí misma. El tercer pecado que identificó es el juicio impaciente hacia los demás. ¿Te has sorprendido alguna vez criticando interiormente a alguien por cómo vive su fe? ¿Has sentido frustración porque alguien no avanza al ritmo que tú consideras adecuado? Teresa entendió que esto nace de una falsa caridad. No todos tienen el mismo camino ni el mismo tiempo de Dios, decía. Y juzgar al otro es olvidarse de cuánta paciencia ha tenido el Señor con nosotros mismos. El cuarto pecado es la falsa humildad, esa actitud de quien se desvaloriza externamente, pero espera secretamente que otros lo exalten. Teresa fue muy clara: la humildad no es decir que somos basura, sino saberse nada y aún así sentirse amada por Dios. Cuando buscamos ser reconocidos por nuestra aparente pequeñez, en realidad estamos alimentando el ego bajo un velo de espiritualidad. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa, que puede ayudarte en tu camino espiritual. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en uno de estos pecados?
¿Has identificado en tu oración una distracción constante o un juicio secreto hacia los demás? Te invito a dejar en los comentarios la frase, Señor, muéstrame lo que aún no veo en mí. Copia y pega si deseas. Esa oración puede ser el inicio de una confesión sincera. Y con eso, ya estás abriendo tu alma a una purificación verdadera. Pero no nos detenemos aquí. Teresa en su vida fue descubriendo que estos pecados no solo obstaculizan la Eucaristía, sino que crean sequedad, cansancio espiritual e incluso una sensación de vacío, aunque estemos cumpliendo con todas nuestras prácticas religiosas. Por eso debemos seguir examinando con honestidad cada rincón de nuestro castillo interior. En la próxima parte descubriremos los otros 8 pecados sutiles que Santa Teresa nos enseña a confesar. Porque como ella misma decía, la verdad padece, pero no perece. Y la verdad interior es la llave para una comunión verdadera. ¿Estás listo para continuar este camino de luz? ¿Te atreves a mirar tu alma con los ojos del Espíritu? Entonces permanece atento. La próxima revelación puede ser justamente esa que tu corazón necesitaba escuchar. Santa Teresa en sus noches de oración solitaria en el convento, se adentraba en el castillo interior de su alma buscando las moradas más profundas donde habita Dios. Y fue en esos momentos de intimidad que descubrió otros pecados sutiles, aquellos que no se gritan con acciones pero resuenan como ecos silenciosos en la vida espiritual. Ella los llamaba los pequeños desórdenes del alma, los que impiden que Cristo se entregue plenamente en la Eucaristía, no porque Él no quiera, sino porque la puerta del alma no está del todo abierta. El quinto pecado que identificó con dolor es el deseo secreto de ser admirado por la propia piedad. Teresa era consciente de que muchas veces, al realizar actos de oración o sacrificio, el corazón puede ser tentado por la vanidad, deseando que otros vean cuán devotos somos. Yo misma he sentido esta tentación después de largas horas en oración, confesó. Y he tenido que pedir perdón al Señor por haber deseado más el reconocimiento que su sola mirada. Este pecado es engañoso porque parece fruto de la devoción, pero es una trampa que ensombrece el altar del corazón. El sexto pecado es el juicio silencioso de las debilidades ajenas. Cuando alguien cae, cuando alguien tropieza, y nuestro pensamiento se alza creyéndose superior, ahí nace una falta de misericordia. Teresa fue clara, no hay peor desprecio que el disfrazado de compasión. ¿Quién soy yo para medir la debilidad del otro, si aún no he sanado la mía? Jesús le dijo en oración, Hija, la lengua que hiere en silencio es más filosa que la espada. El séptimo pecado profundamente espiritual, es la resistencia interior a la voluntad de Dios. No hablamos de rebeldía abierta, sino de esas pequeñas negaciones del alma. Cuando Dios cambia nuestros planes, cuando una oración no es respondida como deseábamos, y sentimos que la fe se enfría. Teresa lo vivió en carne propia. Quise fundar con prisa y el Señor me enseñó a esperar, quise servir y el Señor me pidió silencio. Esta resistencia sutil crea una barrera en la comunión, porque el alma se ofrece solo a medias, sin total abandono. El octavo pecado es el cansancio espiritual que se disfraza de prudencia. Es cuando dejamos de orar tanto como antes, cuando los ayunos se vuelven no necesarios, cuando el fervor decae y lo justificamos con frases como hay que ser equilibrados. Teresa lo describió como una tibieza que se instala con educación, pero que mata la pasión. Ella decía, prefiero un alma que lucha por orar en medio del caos que una que ha hecho de su rutina un descanso sin presencia. El noveno pecado es la comparación constante en la vida espiritual. Teresa con gran sabiduría advirtió, cuando el alma se compara, deja de mirar a Cristo y comienza a mirarse en espejos rotos. La comparación nos divide, nos aleja de la paz y nos impide comulgar con libertad. Ya sea por envidia o por soberbia, mirar al otro con medida humana impide que el alma se abandone con sencillez. Fue en una noche especialmente intensa, después de largas horas de adoración ante el Santísimo, que Teresa escribió en su celda, el alma que quiere recibir al Rey debe vaciarse de todo otro reinado interior. Y en ese instante comprendió que estos 9 pecados, aunque invisibles para muchos, crean un peso en el alma. No un peso de culpa, sino un lastre que impide elevarse con libertad hacia el Esposo Divino. ¿Has sentido alguno de estos pesos espirituales en tu camino? ¿Te has descubierto a ti mismo cayendo en estas sutilezas? No estás solo. Teresa misma cayó, se levantó, confesó y volvió a comenzar una y otra vez. Porque la santidad no está en no errar, sino en no conformarse con la tibieza. Te invito a hacer una oración ahora mismo, corta pero sincera.
Jesús, purifica mis intenciones y enséñame a amar sin buscar aprobación. Escribe esta frase en los comentarios si deseas hacerla pública, como un acto de humildad y fe. A veces el primer paso a la sanación es confesar con sencillez lo que nuestro corazón oculta. Santa Teresa no nos da esta lista para asustarnos, sino para conducirnos con amor hacia una comunión más plena. Su objetivo siempre fue uno, la unión con Dios. Y ella sabía que para llegar a esa unión hay que atravesar la verdad. Una verdad que no hiere, sino que libera. Una verdad que no acusa, sino que transforma. En la próxima parte descubriremos los 3 últimos pecados sutiles que Teresa vio como espinas escondidas en el corazón del alma devota. Y también comenzaremos a trazar el camino concreto de purificación que ella misma vivió. Porque la confesión no es solo un sacramento, sino un encuentro con el amor que limpia. Y la comunión no comienza en la misa, sino en la sinceridad del alma. ¿Estás listo para continuar? La luz se intensifica. Y cuanto más clara es, más fácil es ver lo que antes estaba oculto. Santa Teresa te acompaña. Sigamos juntos. En la madrugada silenciosa del convento de San José, Santa Teresa seguía despierta. No por inquietud, sino por una presencia que la invadía. Era como si el propio Cristo le susurrara al alma, revelando con dulzura y firmeza las últimas espinas espirituales que deben ser arrancadas antes de recibir la Eucaristía con plenitud. El 10º pecado sutil es el uso de la lengua contra los hermanos, incluso cuando está disfrazado de preocupación o celo espiritual. Santa Teresa escribía en su libro de la vida, una palabra dicha sin amor, aunque sea verdad, puede herir más que una mentira dicha con ternura. A veces creemos que estamos ayudando al otro al señalar sus faltas, pero en realidad estamos alimentando nuestra propia justicia. Teresa comprendió que esta lengua crítica, cuando no nace de un corazón purificado, mancha el alma que la pronuncia más que a la que la recibe. Y Jesús le decía en oración, no puedes acogerme en la comunión si antes tu boca ha sido instrumento de división. El 11º pecado es más difícil de detectar, la frialdad espiritual disfrazada de disciplina. Es cuando el alma cumple con todo, ora a su hora, comulga en las fechas, asiste a misa, pero su interior está apagado. Teresa llamaba a esto devoción seca. Ella misma lo vivió en sus años de juventud religiosa, oraba con la boca, pero mi corazón estaba lejos. Y eso me dolía, porque sabía que Dios no me quería obediente sin amor, sino rendida con pasión. Este pecado no es pereza, es más peligroso, es acostumbrarse a la rutina santa sin renovar el fuego. Y finalmente el 12º pecado, tal vez el más profundo, el deseo oculto de controlar la propia vida espiritual. Santa Teresa vio que muchas almas quieren acercarse a Dios, pero solo si Él no les cambia demasiado la agenda. Aceptamos la cruz siempre que no pese, aceptamos la voluntad divina siempre que coincida con la nuestra, escribió. Pero la verdadera comunión es rendirse por completo. Jesús le dijo una vez, no puedo llenarte si ya estás llena de tus propios planes. Este deseo de control espiritual impide que la gracia actúe libremente. Al comprender estos 3 últimos pecados, Teresa cayó de rodillas. No por miedo, sino por amor. Porque deseaba, con todas las fuerzas de su ser, recibir a Cristo con un corazón sin doblez. En ese momento entendió que la Eucaristía no es solo el punto culminante de la fe, sino también su termómetro. Una comunión fría, una comunión rutinaria, una comunión superficial, revela que algo en el alma necesita ser sanado. ¿Y tú, has reconocido alguno de estos 12 obstáculos espirituales en tu camino? Te has descubierto comulgando con el cuerpo presente, pero el alma dispersa. No te juzgues con dureza, pero tampoco lo ignores. Santa Teresa nunca se escandalizó de sus propias caídas, pero tampoco las justificó. Ella decía, la humildad no es decir soy débil, es decir Señor, en mi debilidad, haz tu obra. Por eso antes de la próxima comunión, haz un examen del alma. No solo preguntes, ¿he pecado?, sino, ¿he amado de verdad? Y si encuentras en tu corazón alguna de estas espinas ocultas, no temas. Llévalas a la confesión. Jesús no rechaza un alma herida, rechaza un alma que no quiere ser curada. Teresa nos dejó un camino claro, confesión sincera, oración ardiente, abandono confiado. Y ella misma pedía cada día, Señor, no permitas que comulgue sin verdad. Si algo en mí no te agrada, muéstramelo. Y si no puedo cambiarlo hoy, al menos que lo llore contigo.
En la siguiente parte de este recorrido espiritual, descubriremos cómo Santa Teresa preparaba su alma antes de cada comunión. Sus prácticas concretas, sus oraciones interiores, su modo de rendirse por completo antes de recibir al Esposo Divino. Porque recibir a Cristo es un acto de amor, y el amor verdadero siempre se prepara con esmero. ¿Deseas tú también vivir cada comunión como un encuentro irrepetible? ¿Quieres que la próxima vez que digas amén sea con todo tu corazón, sin reservas, sin dobleces? Entonces continúa con nosotros. Santa Teresa te guía. Y el Señor ya está esperando a la puerta de tu alma. Cuando Santa Teresa de Jesús regresó a su celda después de la comunión, no iba como quien ha terminado una ceremonia, sino como quien acaba de ser abrazada por el cielo. Sus pasos eran lentos, su mirada baja, y su alma ardía. Porque para ella, la verdadera comunión no terminaba al salir de la misa, sino que apenas comenzaba. Cristo estaba en ella, y todo debía ser silencio para escucharlo. Y es aquí donde comienza el itinerario que Santa Teresa propone para recibir la Eucaristía con el alma verdaderamente despierta. No es un método rígido, sino una disposición interior profunda. El primer paso es el examen de conciencia humilde y valiente. Teresa no preguntaba simplemente ¿he pecado?, sino ¿he amado? Antes de cada comunión, se recogía en oración y decía: Señor, muéstrame aquello que yo no quiero ver. Ábreme los ojos del alma. No permitas que me acerque a ti con el corazón sucio por orgullo o por vanidad. Y el Espíritu le mostraba no solo errores, sino intenciones torcidas, apegos sutiles, pensamientos vanos. Ella los anotaba en su corazón, no para castigarse, sino para purificarse. Porque decía, Dios no nos pide perfección, nos pide sinceridad. El segundo paso que Santa Teresa vivía con intensidad era la confesión frecuente y con verdad. Ella comprendía que la confesión no es un castigo, es un regalo. Es el lugar donde el alma deja su carga para recibir ligereza. Nunca ocultaba nada al confesor. Incluso lo más pequeño, lo más íntimo, lo ponía a la luz. Decía, el demonio habita en los rincones oscuros. Pero una vez que confiesas con verdad, él huye. Porque no puede vivir donde hay luz. Invitaba a sus hermanas del Carmelo a hacer lo mismo: no seáis damas que maquillan el alma para parecer santas. Sed pobres esposas que entregan su miseria con amor. El tercer paso era la oración antes de la comunión, no solo con palabras, sino con presencia. Teresa no recitaba oraciones de memoria. Hablaba con Jesús como con un amigo íntimo. Se arrodillaba y decía: Señor, vengo sucia, vengo herida, vengo cansada, pero vengo. No quiero acercarme con miedo, sino con confianza. Tú ya sabes lo que soy, pero aún así me amas. Recíbeme como soy, pero no me dejes como estoy. Esta oración la preparaba para que su alma no se sintiera digna, sino deseosa. Porque para ella, el amor de Dios no se gana con méritos, sino que se acoge con hambre. El cuarto paso, tan olvidado por muchos, es la acción de gracias después de comulgar. Teresa se quedaba en silencio, a veces con los ojos cerrados por largos minutos. Jesús está en mí, ¿cómo voy a hablar de cualquier cosa?, decía. Era su momento de mayor intimidad. A veces no decía nada. Solo sentía. Otras veces murmuraba: amado mío, ya estás dentro. Haz tu obra. No necesito ver, solo necesito confiar. Muchas de sus visiones, sus éxtasis, sus revelaciones más profundas ocurrieron en esos minutos de silencio después de recibir al Señor. ¿Y tú cómo te preparas para comulgar? ¿Cómo te confiesas? ¿Hablas con Jesús antes de recibirlo? ¿Te quedas con él después o sales corriendo hacia tus deberes? Santa Teresa nos recuerda que la Eucaristía no es un acto social, no es un hábito dominical. Es una boda. Es el cielo entrando en el alma. Y nadie se casa sin prepararse. Nadie ama sin dedicación. Ella decía: quien comulga sin conciencia, construye sobre arena. Pero quien lo hace con verdad, aunque esté débil, construye sobre roca. No es cuestión de ser perfectos, sino de estar abiertos. De permitir que el Espíritu nos muestre nuestras sombras. Y cuando lo hace, no para acusarnos, sino para sanarnos. En la siguiente y última parte de este recorrido espiritual, Santa Teresa nos invitará a una entrega definitiva. A un estilo de vida eucarístico donde cada acto, cada pensamiento, cada elección, sea una comunión continua con Dios.
¿Estás listo para no solo recibir a Cristo en la misa, sino vivir con Él cada día? Entonces sigue con nosotros. El esposo te espera en el altar y en tu interior. Cuando Santa Teresa se encontró una vez más en la soledad de su celda, después de recibir al Señor en la Eucaristía, sintió que su alma era como un jardín recién regado. Había silencios que hablaban, había paz que ardía, había presencia. Y en ese instante de fusión mística, comprendió algo que la acompañaría para siempre: la comunión no se termina al salir de la misa, sino que comienza en la manera en que vives después. Es ahí donde la Eucaristía se convierte en vida, en decisión, en entrega. Santa Teresa no quería una espiritualidad de momentos, sino una vida eucarística permanente. Por eso su llamado final a sus hermanas, y ahora también a nosotros, es vivir con Jesús como si lo lleváramos dentro constantemente, porque así es. El alma que comulga con verdad, lleva en sí una llama que no se apaga con el tiempo ni con la rutina. Pero para que esta llama arda, es necesario un corazón libre de pesos ocultos. Ella nos decía con fuerza y ternura: no basta recibir a Cristo con la boca, si el corazón sigue lleno de otros amores. Vacíate de ti y Dios se llenará en ti. ¿Qué quería decir con eso? Que la comunión exige una entrega que va más allá del ritual. Se trata de renunciar a todo lo que impide que el amor de Dios fluya libremente en ti. Apegos, juicios, rutinas frías, comparaciones, deseos de controlar la propia vida espiritual, todo eso necesita ser purificado. ¿Y cómo se hace? Santa Teresa propone algo simple pero radical: di a Jesús que quieres que Él tome el control. No solo de tus oraciones, sino de tus decisiones, de tus intenciones, de tu forma de amar. Decía: no hay oración más santa que esta: Señor, haz en mí lo que tú quieras. Aunque me duela, aunque me desarme, aunque no entienda. Esa rendición total es la que permite que la comunión no sea solo una presencia, sino una transformación. En los últimos años de su vida, Teresa ya no distinguía entre oración y acción, entre misa y trabajo, entre celda y convento. Todo era altar. Todo era comunión. Porque ella había comprendido que cuando el alma se rinde por completo, Dios hace de ella su morada. No busquéis al Señor fuera, que Él vive dentro. Pero abridle la puerta, quitad lo que estorba, y entrará con todo su amor. ¿Y qué cosas estorban? Teresa lo resumía así: todo lo que no es amor puro sobra. Juicios, murmuraciones, deseos de reconocimiento, comparación con otros, rutinas sin alma, oración sin fuego, frialdad con apariencia de disciplina, todo eso necesita ser confesado. No como una lista de culpas, sino como un acto de amor. Porque el alma que se deja examinar por Dios, se deja sanar por Él. ¿Tú estás dispuesto a eso? ¿A dejar que el Espíritu Santo te revele incluso lo que tú no quieres ver? ¿Estás dispuesto a confesar no solo tus pecados grandes, sino esos pequeños orgullos que aún te alejan del esposo? Entonces haz una oración ahora. Cierra los ojos y dile: Jesús, quiero comulgar contigo como si fuera la primera vez. Quiero recibirte con un corazón limpio. Muéstrame lo que me aleja de ti. No me dejes engañarme. Hazme libre. Hazme tuyo. Santa Teresa nos dejó este camino. Lo vivió con lágrimas, con fuego, con gozo. Y hoy nos lo entrega como un regalo. No es un camino fácil, pero es el único que lleva a la verdadera unión con Dios. Una comunión que no se queda en la hostia, sino que se extiende a cada pensamiento, a cada palabra, a cada acto. Antes de tu próxima misa, detente. Examina tu alma. Pide luz. Confiesa con verdad. Ora con deseo. Comulga con temblor y amor. Y después quédate. No corras. Escucha lo que Jesús te diga. A veces será silencio. A veces será consuelo. A veces será corrección. Pero siempre será amor. Y si este mensaje tocó tu corazón, deja en los comentarios: Señor, haz de mi alma una hostia viva. Copia y pega esta frase como un acto de fe. Que sea tu oración, tu entrega, tu renovación. Comparte este vídeo con quienes sabes que necesitan reencontrarse con la profundidad de la Eucaristía. Que muchas almas se despierten. Que muchas comuniones se hagan verdaderas. Que muchos templos interiores se reconstruyan. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora. Aquí caminamos juntos con los santos como guías, con la verdad como lámpara y con Cristo como destino.
Activa la campanita para no perder ninguna nueva revelación. Y recuerda siempre lo que Santa Teresa de Jesús nos enseñó: la Eucaristía es el cielo, y el cielo comienza cuando el alma se deja abrazar por Dios sin condiciones. Amén.